Bueno, pues buenos días. Nosotros somos el equipo 9 de Maxwell. Para este trabajo estamos los integrantes Aguilar Tun Jesús Eduardo, Foxán Chalé Pech, su servidor Edwin Gabriel Palomo Arévalo, Stephanie Juliane García Escalante y Omar Martín Chiuc. Iniciamos con el tema. Ahora bien, para hablar de las ecuaciones de Maxwell, lo que principalmente entendemos de ellas son las que representan los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. Estas se conocen como las principales, ya que en realidad provienen de un conjunto de 21 fórmulas, de las cuales principalmente se consideran estas cuatro, la cual viene siendo la ley de Gauss, la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday-Lenz. Estas cuatro son las que en su mayoría desarrollan las fórmulas con las que se trabajan en el campo del electromagnetismo, de las cuales pues se derivan otros tipos de cálculos que más adelante veremos para qué aplican y en qué situaciones las podemos utilizar. Ahora continuamos con mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a explicar la ley de Gauss. Viene diciendo que la ley de Gauss es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell que relaciona el campo eléctrico con sus fuentes y las cargas. Al igual forma nos permite calcular de una forma simple el, el módulo del campo eléctrico cuando conocemos la distribución de carga con simetría. Bueno, la ley Gauss igual nos permite calcular de una forma simple el módulo de campo eléctrico. Cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica, tal como veremos en esta presentación. Aquí nos explica cuando el vector del campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie, ese se denomina flujo al producto escalar del vector campo por el vector de la superficie, como se muestra. El vector superficie es un vector que tiene por módulo el área de dicha superficie. La dirección es perpendicular al plano que lo contiene. Cuando el vector del campo y el vector de la superficie S son perpendiculares, el flujo es cero. Si el campo no es constante o la superficie no es plana, se calcula el flujo a través de cada elemento de su superficie. El flujo a través de la superficie S es la fórmula que se da en la siguiente. El flujo del campo eléctrico El flujo del campo eléctrico se define de una manera análoga al flujo de masa. El flujo de masa a través de la superficie de S se define con la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por una unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representar mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo y por analógica con el flujo de masa puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie. Conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada de material que realmente circule a través de dicha superficie. Y ahorita continúa mi compañero. Buenas tardes. Sí, bueno, yo voy a explicar acerca de la ley de Gauss para el magnetismo, que es una de las fórmulas. Bueno, hay dos formas. Dentro de esta ley de Gauss para el magnetismo existen dos formas, la forma diferencial y la que veremos en la siguiente diapositiva. Ahora les explicaré. Bueno, para calcular la divergencia del campo magnético se parte de la ley de Biot y Savart para una distribución de corriente de volumen, como podemos ver en las fórmulas que tenemos aquí plasmadas en la pantalla. eh, donde los cálculos, el cálculo inmediato es P igual a cero. Esto es el campo magnético de un campo senoidal
Carece de fuentes escalares y por analogía con el caso eléctrico, denominamos a esta ecuación la ley de Gauss para el campo magnético. Físicamente y por analogía con el campo eléctrico, podemos decir que esta ley expresa que el campo magnético carece de fuentes escalares, dado que no existen las cargas magnéticas, también conocidos como monópolos. Realmente la ecuación solo la hemos demostrado para que el campo creado por corrientes estacionarias. Sin embargo, la evidencia experimental muestra que es válida siempre para corrientes, para imanes y en situaciones estacionarias o dinámicas. Es la experiencia la que indica que no existen los monopolos. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, está también la forma integral, que la ley de Gauss para el campo magnético equivale a decir que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es nula. Y la demostración es inmediata a partir de la forma diferencial, sin más que aplicar el teorema de Gauss, como tenemos plasmado en la pantalla. Y de mi parte es todo. ¿Me escuchas? Siguiente, Uy, siguiente, por favor. pues yo les voy a hablar sobre la ley de Ampère-Maxwell. Tenemos la fórmula, está representada aquí, donde B es el campo magnético, dl la conocemos como la diferencial de la trayectoria, Creo que se te escucha muy bajo, compañero. la cual es igual a U, que significa la permeabilidad del vacío. Todo esto se multiplica por IC más E sobre DI entre DT, donde IC es la intensidad total de la corriente eléctrica y E por D sobre dt es igual a la intensidad de la corriente de desplazamiento. La ley de Ampère-Maxwell es aquella que nos establece el campo magnético, el cual atraviesa una trayectoria cerrada, que de igual manera encierra a una corriente eléctrica que provoca este campo magnético, el cual es igual a la constante de permeabilidad del espacio por la suma de los dos tipos de corrientes, de I, las intensidades. Estos es la corriente total y la otra corriente también llamada corriente de desplazamiento. En estas palabras también nos damos cuenta que la ley de Ampère-Maxwell es aquella que nos establece que en un campo magnético se genera tanto por una corriente de conducción como por una corriente de desplazamiento. Bien, ahora vamos a hablar sobre la ley de Faraday, la cual, basada en el principio de conservación de la energía, nos dice que Michael Faraday pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un campo magnético también debía producir una corriente eléctrica. De igual manera, en 1831 Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre de conductor se generaba una corriente eléctrica, la cual también llamada es corriente inducida. Además, la corriente también aparecía al mover el alambre sobre el mismo imán, el cual estaba quieto. Ahora bien, va mi compañero. Faraday explicó que el origen de esta corriente en términos del número de líneas del campo atravesados por el circuito de alambre del conductor, que fue posteriormente expresado materialmente en el hoy llamada ley de Faraday, una de las cuatro ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y del signo opuesto a la rapidez con la variedad del flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad del tiempo. Aquí tenemos la fórmula de la ley de Faraday. Siguiente, compañero. Aplicaciones. La inducción electromagnética constituye un fenómeno destacado en el electromagnetismo,
Se ha desarrollado un sinnúmero de aplicaciones prácticas de este fenómeno físico. El primero, el transformador que se emplea para conectar un teléfono móvil a la red. El segundo sería el dínamo de una bicicleta que funciona cuando la llanta va girando, se va pegando y hace una energía. Y el tercero sería el alternador de un gran centro hidroeléctrico. La corriente dura mientras se realiza el movimiento del imán o de la bobina y es más intenso, con más rapidez se haga este movimiento. La corriente eléctrica que aparece en la bobina es corriente inducida. Siguiente. Pues sería todo, compañeros. Chupapi.